Muy buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos al servicio de esta mañana. Hermano y amigo que nos ve a través de la transmisión por la página de la iglesia en Facebook, le damos la bienvenida. Vamos a dar inicio a este servicio, por lo tanto vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hoy nos permites una vez más reunirnos, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias porque somos testigos de tu misericordia un día más, Señor. Ahora rogamos a ti la dirección de este servicio en esta mañana, que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad de corazón, Señor, para agradarte a ti. Te damos gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, quiero leer para ustedes, y si ustedes me quieren seguir ahí en sus Biblias y ahí en sus casas, en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, del verso 16 al verso 20, voy a estar leyendo para ustedes. Mateo 28, verso 16 al 20, dice de la siguiente manera: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa fue la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, y que se nos ha pasado hasta el día de hoy, de dar a conocer todas aquellas cosas que hemos aprendido de nuestro Dios. Y vamos ahora a adorar a nuestro Dios a través de los cantos, y lo vamos a hacer recordando a través de este himno todas las promesas, himno 273. Gloria a nuestro Dios, en ellas para siempre.
confiaré. Hermanos, vamos a pasar ahora a un momento de oración. Vamos a orar por dos motivos. El primero, oremos por la situación económica y laboral de nuestra ciudad y de nuestro país, y en específico de nuestros hermanos y conocidos. De pronto cada uno de nosotros conocemos a alguien que esté pasando por una situación económica difícil, pero confiando en nuestro sustentador y en nuestro proveedor, que Él dará a su tiempo lo que nosotros necesitamos. Él sabe muy bien de todas nuestras necesidades. Entonces, mientras yo estoy dirigiendo la oración, recuerde a ese amigo, a ese hermano, a ese vecino, a ese compañero que está pasando por aquella situación económica, y estemos orando por ella. Padre Celestial, a ti nos acercamos confiadamente, Señor, para encomendar a ti estas peticiones, Señor, estos motivos de oración, los cuales tú conoces de antemano mucho mejor que nosotros, Señor. En esta oportunidad rogamos por la situación económica, Padre Santo, en nuestra ciudad y en nuestro país, así como también rogamos por la situación económica de nuestros hermanos, de nuestros seres cercanos, familiares, amigos, conocidos, compañeros y vecinos, rogando a ti, Señor, que seas tú proveyéndoles a su tiempo y conforme a tu voluntad todas las cosas que nos son necesarias, Padre Celestial. Sabemos a través de tu palabra, Señor, y también de la experiencia, de lo que nos has permitido vivir, que tú nos sustentas, Padre Santo, conforme a tu voluntad, que no nos has dejado sin alimento, sin vestido y sin techo, Señor. Por eso acudimos a ti, al proveedor de todas las cosas. Rogamos, Señor, que seas tú proveyendo trabajo para aquellos que aún no lo tienen, una estabilidad laboral, Señor, para aquellos que aún están pasando por esa prueba de esperar ese trabajo, que seas tú proveyéndoles fortaleza y paciencia, Padre Celestial, para que cuando le des el trabajo lo hagan conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos acercarnos a ti y encomendar estas peticiones. Esperamos confiados en ti, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y nuevamente, Señor, hermanos, recordamos que hoy es el segundo domingo del mes, y como ha sido habitual en estos servicios, recordamos las obras misioneras, aquellas obras que son de Dios, que Él ha abierto y que Él ha preparado y ha formado a personas, a varones, para que estén al frente de ellas y lleven la verdad del Evangelio. Nuevamente recuerdo ante ustedes, expongo las siguientes obras. En Petrolia seguimos orando por nuestro hermano Cristian Cárdenas y su esposa. En Sardinata por Naín Pacheco y familia. En Lourdes por nuestro hermano Marcelino Cáceres. En Camilo Daza por nuestro hermano Pedro Fabián Báez y familia. En el barrio Siglo XXI por nuestro hermano Pedro Elías Álvarez y esposa. En Málaga seguimos orando por nuestro hermano Ronald Chacón y familia. En la Y de Astilleros por José Luis Pinzón y familia. Y recordar obras que se van a retomar según la voluntad de Dios a partir del próximo año. La primera sería en La Gabarra, y orar por nuestro hermano Sergio Rodríguez Mora. Otra sería en Concepción Santander, y la iglesia de Málaga será apoyada por comisiones del Importer. Y la última aquí en el barrio Doña Nidia, la cual va a estar al frente de la iglesia Alianza Central de Cúcuta. Estemos orando por estas obras, que Dios provea todos los medios y un corazón sensible para recibir la palabra expresada. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos has permitido oír tu palabra, y a través de ella nuestras vidas han sido cambiadas y siguen cambiando, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste conocer la verdad del Evangelio a través de tu Hijo Jesús, ese sacrificio perfecto y agradable a ti, Señor, en el cual tu ira fue satisfecha, ira por causa de nuestros pecados, pero que ahora esa deuda fue pagada a través del derramamiento de su sangre, Señor. Te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti y con esa confianza encomendar a ti, orar a ti por estas obras que son tuyas, Señor, son tu propiedad y que tú has abierto
y oramos también por aquellos varones y sus familias, los cuales tú has levantado y formado para que estén al frente de ellas, Señor. Rogamos por provisión, por protección, Señor, y por fortaleza espiritual, para que continúen firmes en esta bella labor, Señor, de llevar tu palabra. Sé tú, Señor, proveyendo todo lo necesario, y principalmente sé tú, Señor, proveyendo corazones sensibles para que reciban con gozo la palabra de verdad y continúen en el camino de la fe. Te damos gracias nuevamente, Señor, en tus manos encomendamos estas cosas, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y continuamos adorando a nuestro Dios con el siguiente canto, en donde expresamos al momento de leer la palabra del Señor que esas palabras que leemos son bellas palabras de vida, himno 280. Qué bellas son cuando las escuchamos en nuestro corazón, se alegró, y qué bellas son ahora que seguimos creciendo en la fe y la palabra del Señor. Y así, con esta temática, antes de continuar con la enseñanza y la predicación, por favor, abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y voy a estar leyendo para ustedes del verso 11 al verso 25. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana,
ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Gloria a Dios por nuestra palabra, la cual hacemos propia en nuestras vidas, la palabra del Señor. Y con esta lectura vamos a dar paso al momento de la enseñanza con nuestro hermano pastor Jesús Delgado. Bien, estudiamos la palabra esta mañana y lo que nos enseña, ¿no? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, como a superior, ¿no? Ya que el rey es superior. Hoy vamos a estudiar acerca de la vida bajo autoridad. La vida bajo autoridad. Cuando hablamos de la vida bajo autoridad, es la manera de vivir en la sociedad, como comunidad social que somos, ¿no? Entonces, bajo autoridad es estar subordinado a otras personas por medio de la obediencia, a otras personas que ejercen autoridad porque han sido delegadas para ejercer autoridad. Dios es la autoridad principal. Nada de lo que existe está sin autoridad. Y más, el ser humano ha sido organizado y capacitado para vivir bajo autoridad. El cristianismo no queda por fuera. Es más, el cristianismo está llamado a ser ejemplo para vivir bajo autoridad, la autoridad de Cristo, la cabeza. Cristo es la cabeza, ¿no? Dios estableció un orden para que los creyentes vivan espiritualmente. La autoridad es para todos, para todos. Todo el mundo tiene que vivir bajo autoridad, pero cuanto más los creyentes. Los creyentes debemos someternos al orden de autoridad que Dios estableció para vivir conforme a su voluntad. Es decir, no para vivir como nos parezca, sino para vivir como Dios ha querido, como Dios lo ha determinado. Así tiene que ser nuestra vida. Nuestra manera de vivir es conforme a la voluntad de Dios. Hay dos aspectos en este pasaje acerca de la autoridad. Hay la autoridad institucional humana, o sea, ejercida por los humanos, pero que esa autoridad es delegada por una autoridad divina, que es la de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora está la autoridad
sí, la palabra, la autoridad espiritual, que es lo que Dios ha establecido para cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra moral, cómo debe ser nuestro carácter en la manera de vivir. En primer lugar, entonces, miramos la autoridad institucional humana, viviendo bajo esa autoridad. ¿Pero por qué? El versículo 13 dice, por causa del Señor Jesucristo, porque somos discípulos de Cristo, o sea, esa es la causa, somos seguidores. Estamos aprendiendo del Maestro que es Jesucristo. Creemos en el Señor Jesucristo y por esa razón nos toca vivir bajo la autoridad institucional que Él ha colocado para dirigir el mundo, para gobernar la raza humana y todo lo que hay en el mundo. Pero también porque es una orden de Cristo. Esto no es una opción. Someteos, está diciendo, sométanse a la autoridad institucional. Es una orden divina. Esto no es una idea. Es un mandamiento para la iglesia, especialmente. El mundo tiene que obedecer, pero si el mundo no obedece, ya es cuestión del mundo. Pero la iglesia está llamada a vivir conforme a la autoridad institucional. Así los demás no la respeten, no la obedezcan. Pero la iglesia no puede comportarse de la misma manera. La iglesia está llamada o invitada, convocada a obedecer a la autoridad institucional con la sumisión a la institución humana. Así tenemos que vivir bajo la autoridad. La sumisión es de estar subordinado por medio de la obediencia. Obedecemos órdenes, no damos órdenes. El subordinado no da las órdenes, obedece las órdenes. Y aquí estamos obedeciendo la orden de Cristo. O sea que cuando nos sometemos a las instituciones, a la autoridad, pensemos y acordémonos que no lo estamos haciendo por causa de ellos, sino que lo estamos haciendo es por obedecerle a Cristo. Al someternos a la autoridad, tenemos que tener presente que lo estamos haciendo es obedeciéndole a Cristo, obedeciéndole a Dios, y que cuando desobedecemos no estamos desobedeciendo a un funcionario, a una norma simple, estamos obedeciendo es al mandato de Cristo. Vean cuán importante es para la iglesia, ¿no? Vivir bajo autoridad. Entonces, las instituciones mencionadas en la Biblia con funciones de autoridad, tenemos la del rey, autoridad suprema, o sea, principal. No había dos reyes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, autoridad suprema, principal. No hay otro por encima. En los tiempos bíblicos había los reyes, ¿no? Todavía hay reyes, pero una forma distinta. En España hay rey, en Inglaterra hay rey, porque son monarquías todavía, pero el sistema ha cambiado. Pero en los tiempos bíblicos el rey era la autoridad principal, ¿no? Ahora se le debía obedecer la del rey. Entonces, autoridad suprema, se le debía obedecer como a un superior, o sea, que está por encima de otras autoridades. Eso no indicaba que él solo era autoridad, no, porque él delegaba autoridades. Lo que quería decir era que él estaba a la cabeza de otras autoridades subordinadas. Eso es la autoridad principal, ¿no? Ahora bien, la del gobernador o magistrado era autoridad principal de una región para hacer cumplir lo ordenado por el rey. En esa época no llegaba a hacer cumplir su programa, no, era lo que estaba decretado por el rey. Tenía que llegar a una región, el gobernador, y hacer cumplir eso.
lo que el rey había ordenado. Interesante, ¿no? Entonces, vamos a mirar instituciones en Colombia con funciones de autoridad, recordémoslas, las instituciones a las cuales tenemos que someternos. Tenemos las gubernamentales, presidente y sus ministros, ¿sí? Esa es una institución, la de la presidencia y sus ministros, se llama el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo, no judicial, el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros, ¿sí? Están las gobernaciones, esa autoridad en una región, ¿sí? En una región. Están las alcaldías, son autoridades, una institución, toda esa institución, ¿no? Pero su gobierno es local, en un pueblo, y es local, en una localidad. Entonces, esas son instituciones. Las judiciales, las instituciones judiciales, Corte Suprema de Justicia, es una institución, ¿sí? Corte Institucional, Consejo de Estado, es una corte que se encarga de las elecciones, candidatos. Y también está ahora una institución que se llama la JEP. Esa es provisional, eso solo dura unos años y desaparece porque esa no es constante, ¿no? Pero es una corte, es una institución para ejercer autoridad. Tenemos las instituciones de vigilancia o control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Esas son instituciones, así que llegan a revisar el negocio, cosas así. Esas son instituciones, autoridad de vigilancia y control, ¿sí? Y vigilancia y control. Las legislativas, Congreso, asambleas, consejos municipales, esas son instituciones. Del Congreso salen leyes, de la asamblea salen resoluciones y de los consejos salen acuerdos, ¿sí? Esas son instituciones en Colombia. Están las instituciones militares, ¿sí? Son las que hacen cumplir las leyes, policía, ejército, y hay otras instituciones más, ¿sí? Pero estas son por lo menos las generales, las principales, ¿no? Entonces, al rey o presidente se debe obedecer como superior, que está por encima de toda dignidad y respeto. A los gobernadores debemos obedecer porque por él han sido enviados y comisionados para dirigir, para castigo del malhechor, del que hace lo malo. Así que esa es la función de la autoridad, castigar lo malo, lo mal hecho y elogiar lo bueno. Entonces, si alguna autoridad condecora a alguno o elogia, esa es función de la autoridad, ¿sí? Pero si captura, si castiga, eso es función de la autoridad, ¿sí? Está para alabanza del que hace lo malo, o sea, elogiarlo, porque es la voluntad de Dios, dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que nosotros sometiéndonos como creyentes a la autoridad, entonces no pueden hablar mal de la iglesia en nosotros, porque algunos piensan que el cristianismo es sinónimo de ignorancia, de rebeldía, ¿no? El cristianismo no es sinónimo de rebeldía ni de ignorancia, al contrario, en nosotros está Cristo, que es la fuente inagotable de sabiduría. El cristianismo está sobre la base de la sabiduría de Cristo, de Dios, ¿sí? Ahora vamos a mirar, en segundo lugar, la vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Claro, la palabra es la que manda, ¿no?, a someternos a las instituciones humanas. Pero aquí vamos a mirar la autoridad de la palabra, que ya tiene que ver con la conducta, que ya tiene que ver con nuestras reacciones espirituales.
espirituales, con nuestra manera de vivir ante Dios, con nuestra manera de vivir como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, la palabra ordena cómo debemos de vivir. El versículo 16, como libres. Vea cómo debemos de vivir ya, cómo lo ordena la palabra, vivir como libres, ¿sí? Dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, tenemos la libertad de la ley, pero nadie puede decir, como yo no tengo que cumplir la ley, entonces puedo hacer lo que quiera. Puedo gustar, puedo robar, puedo adulterar, no tengo que cumplir. Esos eran mandamientos de la ley. Eso no dice la palabra. El Señor no nos dio la libertad para pecar, al contrario. El Señor nos libertó del pecado, es para que el pecado no ejerza control sobre nuestras vidas. Para eso, no para pecar deliberadamente, ¿sí? Entonces la palabra, ¿no? Como libres, ¿qué quiere decir? Como personas que están en la libertad, ¿sí? Debemos vivir como libres, ¿sí? Como libres del pecado, libres de la ley, ¿sí? No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, o sea, como excusa y pase. Entonces no tengo que guardar la ley, puedo adulterar, puedo fornicar porque esa es la cuestión de la ley. Eso no dice la palabra. La libertad no es para pecar, la libertad es para reflejar el carácter de Cristo, para que el mal no nos domine, para que el pecado no nos controle, ni mucho menos nos condene, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han sido librados del poder del pecado, de la ley del pecado y de la ley de la muerte, Romanos 8:1. ¿Sí? Entonces tenemos esa libertad, pero esa libertad tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir, ¿sí? Ahora, la palabra, porque estamos viviendo bajo la autoridad, ¿sí? Entonces, como siervos de Dios, o sea, bajo el señorío de Cristo, no se puede hacer lo que se quiere. El siervo no puede hacer lo que quisieran. Nosotros somos siervos. Aquí el énfasis no es que somos esclavos ahí. No, el énfasis aquí es que somos servidores de Cristo. Y obviamente Él tiene el control de nuestra vida, ¿sí? Y por eso debemos vivir como siervos, no como contrarios al Señor. Entonces, como servidores del Señor Jesucristo. La palabra ordena honrar a todos. ¿Qué quiere decir esto? Tenerle aprecio y reconocer su valor. Todos tenemos una dignidad en Cristo Jesús y todos debemos apreciarnos unos a otros. Inclusive la autoridad hay que apreciarnos, ¿sí? Todos debemos apreciarnos, estimarnos, porque el Señor ha dado un precio por nosotros. La iglesia tiene un precio y una dignidad. Nosotros podemos pisotear esa dignidad unos a otros, y por nosotros se derramó sangre, ¿sí? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, así que tenemos una dignidad, un valor muy grande. La palabra ordena amar a los hermanos. Interesante el verso 17, honrar a todos, amar a los hermanos. Mira, eso es vivir bajo autoridad. Cuando nos amamos unos a otros, vivimos bajo la autoridad de la palabra, que es la autoridad de Cristo. Y eso es muy importante. ¿Qué es amar a los hermanos? Es la actitud interna de usar el amor de Dios para tener una inclinación hacia el hermano, para apreciarlo y hacerle el bien, más allá de los sentimientos, y así no lo merezca. Amar no es un sentimiento. Aquí yo no siento amar a Petra. El Señor te dice, ámela, si no sienta, porque no es un problema de sentimiento, es una orden. Amar es una decisión.
Y además, el Señor no nos manda a producir amor, es a usar el amor que ya está en nosotros. El amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero para hacerlo funcionar, para reflejarlo en la manera de tratarnos unos a otros. Ese es el amor. El amor no es solamente hacernos el bien, es una parte, pero es aquella inclinación, aquel estar a favor del hermano más allá de sus ofensas, más allá de los sentimientos. Porque 1 Corintios dice, si yo diese todo lo que tengo y me quemaran aún, pero si no amo, o sea, no es solamente dar, tiene que ser aquella inclinación interna, ¿sí? Aquel estar a favor del hermano por encima, ¿sí? De sus defectos, de sus ofensas, más allá de los sentimientos. Entonces, la palabra de Dios ordena temer, ¿sí? Temer, dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y cuando tememos a Dios, estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra. Y cuando no tememos a Dios, no estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra. Entonces el mundo no vive bajo la autoridad de la palabra. El que no teme a Dios no vive bajo la autoridad de la palabra. Y por eso le viene el castigo. Y el que no cree en el Señor Jesucristo, le viene el castigo eterno, que es algo terrible. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, la autoridad de Dios no se pasa por alto. Es lo más serio que hay. Quebrantar la autoridad de Dios es lo más serio que hay. Obedecerla es lo más grande, lo más bendito que hay. Porque por ello, la autoridad, la palabra ordena temer a Dios, es rendirle homenaje con la alabanza y la adoración. El temor a Dios tiene que ver con el culto a Dios, cosa que no podemos hacer con la autoridad, rendirles culto. Tenemos que el temor a la autoridad es respeto, no aprecio, pero a Dios es rendirle un homenaje, un culto especial a Dios internamente. ¿Sí? Ahí empieza la adoración, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Ese es culto a Dios. ¿Sí? Entonces, alabarlo es exaltar lo que Él es y hace, hablar de esas maravillas, exaltarle. Y adorarlo es reconocer nuestra inferioridad y reconocer la grandeza de Dios ante la cual nos postramos en actitud, porque Él es más grande que nosotros. Por eso nos postramos en actitud y físicamente lo queremos hacer también, pero empezando desde adentro, ¿no? La palabra de Dios ordena honrar al rey, o sea, la autoridad suprema, valorarlo, respetarlo. La palabra de Dios ordena a los criados sujetarse a los amos, ahora a los patrones. Aplicándolo hoy en día, los empleados tienen que vivir bajo autoridad, obedecer a las autoridades patronales, ¿sí? A las autoridades, así sean del Estado, el empleo del Estado, pero hay ahí autoridad patronal. El Estado es una autoridad patronal y hay que obedecer, y así vivimos bajo autoridad, no haciendo lo que queremos. Eso es la vida bajo autoridad. Entonces, como respeto, es un trato especial y agradable, porque merece aprobación. Si fuere molestias o molestados, la soporta por hacer lo bueno. Aquí está hablando es que para los criados en esa época, todavía hay, ¿no?, patrones que abusaban, ¿no? Pero entonces dice la palabra, el hecho de que como siendo cristianos, y los patrones muchas veces también cristianos algunos, ¿no? Pero entonces le dice a los siervos, si sufren por causa de obedecer, porque obedecer es hacer lo bueno, pues eso tiene mérito ante Dios. Si sufre alguna injusticia por obedecer, sopórtela, que eso tiene mérito ante el Señor, tiene bendición. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Entonces, a soportarle, tener un sentir de obedecer, sufrir por hacer lo bueno es parte del llamado de Dios.
Dice el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto es interesante, ¿no? La palabra de Dios ordena seguir las pisadas de Cristo por su ejemplo. Y el ejemplo indica lo que Cristo mostró con acciones, con los hechos, lo cual puede ser imitado. Las acciones de Cristo en cuanto a la conducta, en cuanto a la manera de vivir. Hay una acción que no podemos imitar, ¿como cuál? Una acción de Cristo que no la podemos imitar. ¿Cuál? Morir en la cruz, crucificado. No nos manda eso. ¿Sí? Esa es una obra que solo Él lo hizo por los pecadores, y aunque muriéramos en una cruz, no cumplíamos el propósito que cumplió Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, pero su manera, hay cosas que sí tenemos que imitar. Y por eso, mira el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esa acción, estamos llamados a imitar esa acción del Señor Jesucristo, a seguir esa pisada. Aquí la pisada es seguir ese tipo de conducta, de comportamiento, porque eso es lo que quiere decir figuradamente pisada o camino, ¿no? El caminar, pero tiene que ver con nuestras obras, ¿sí? Entonces, las acciones, no hizo pecado. Y eso es interesante, ¿no? Verso 20. Dice el 22, ¿no? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, no cometió actos pecaminosos. No se halló engaño en su boca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No mintió para beneficiarse a sí mismo, ni para hacerle daño a otros. Eso es lo que quiere decir el engaño. Mentir para beneficio personal y para hacerle daño a otros. Él no lo hizo. Eso estamos llamados. El que imita eso de Cristo vivo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y otra cosa, no se halló engaño. No respondió con maldición cuando le maldecían. Es decir, cuando lo insultaban, no insultaba. Esa era maldición. No insultaba. Vivimos en un mundo que nos insulta mucho y nos toca soportarlo. Vivimos en un ambiente muy propenso para el insulto, para la grosería, para todo tipo de... ¿sí? Y estamos siendo tentados, pero ¿qué dice la palabra? Estamos llamados a vivir bajo la autoridad, imitando la buena conducta del Señor, ¿sí? Y encomendó, no amenazaba, o sea, no prometía vengarse. Eso lo hace el mundo, la iglesia no lo hace. Un creyente que viva bajo la autoridad de la palabra no se venga, no promete vengarse, mucho menos se ejecuta la venganza. Eso es vivir bajo la autoridad de la palabra, ¿sí? Y encomendó su justa causa a Dios, o sea, oró. El Señor oró por eso. Vivimos en un ambiente difícil, ¿no? Y en este año tremendo ha sido, ¿no? No todo malo, hay cosas muy buenas también, ¿no? Como todos los recursos del Estado han estado enfocados a la salud, como ha habido muchas cosas buenas, no todo ha sido malo, ¿sí? Pero han habido cosas porque de pronto se han metido en nuestra vida privada, que no salga de tal hora, que se acueste a tal hora, ¿sí? Pero es para nuestro bien. Llevó nuestros pecados hacia la cruz, humildad. Hubo humildad en el Señor para que vivamos en la justicia, para ser sanados, o sea, salvos espiritualmente, y para volvernos al pastor y obispo de nuestras almas, o sea, para ponernos bajo el cuidado, dice el versículo 25. El 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, bendito sea el Señor. Fuimos puestos bajo el cuidado del pastor omnipotente, que es Cristo Jesús. ¿Vale la pena vivir bajo autoridad? Bajo la autoridad y la palabra de Dios. Entonces, hemos visto que todos los creyentes debemos vivir bajo la autoridad institucional y bajo la autoridad de la palabra, obedecer la autoridad. La respuesta lo aprendido. Debemos tener el sentir de sujetarnos a la autoridad de Cristo a través de la obediencia a la autoridad institucional y a la autoridad de la palabra de Dios. Padre, te bendecimos en esta hora, te agradecemos por esta enseñanza tan especial que nos ha dado, bendecimos la obra de Cristo en la cruz, agradecemos y alabamos a Cristo como crucificado, como resucitado, como nuestro Salvador, y reconocemos su autoridad y creemos y aceptamos que tenemos que someternos bajo su autoridad. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están acá y los que están en sus casas. Según sea la necesidad, obra en sus vidas. Y pido porque todos nosotros y toda la iglesia tengamos ese sentir de vivir bajo autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Por la oportunidad que nos da de escuchar nuevamente su palabra, de estar atentos a ella y ser alimentados, instruidos por ella. Vamos ahora a cantar otro himno en el cual recordamos que esta lucha, como dice la palabra del Señor, esta buena batalla de la fe, será recompensada por nuestro mismo Señor más adelante. Himno 538. Soy yo, soldado de Jesús. Sufriendo por
Damos paso ahora a nuestro hermano pastor Juan Daniel con los anuncios. Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Es de verdad un privilegio podernos encontrar en este lugar para seguir honrando, para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Bueno, como anuncios quiero ahí en el chat dejarle algunas recomendaciones de cómo asistir a nuestro culto acá presencial. Y una de las cosas que queremos pues insistir, recalcar, es la anunciación, es decir, que usted se registre con anterioridad para participar de nuestro culto. Allí colocamos el número celular de nuestra hermana Viviana, quien es la secretaria ahora en la iglesia, y el número es 310-857-1586. Usted puede llamar entre lunes a viernes en horas de la mañana y ella con mucho gusto le va a recibir para inscribirse y participar de nuestros servicios, los cuales tienen horario de 8 a 9 de la mañana, de 10 a 11 del día y también de 5 a 6 de la tarde. Si usted ya se inscribió, sea en el de las 8, 10 o 5, pero en alguno de esos, en ese horario que usted ya se inscribió, no puede asistir algún día, entonces le agradecemos que pues llame a la secretaria o le deje un mensaje en WhatsApp para que le haga el cambio de horario. Todo esto, hermanos, lo hacemos con el fin de guardar el orden, y así como el Señor nos ha guiado ya en estos servicios que hemos podido realizar, todo ha salido con orden, pues que sigamos siempre en ese mismo propósito de hacer las cosas como conviene. En el Señor se hacen decentemente y con orden, así lo indica la palabra del Señor. Entonces, son 4 recomendaciones muy sencillas. Una de esas pues es también llegar 15 minutos antes, con el propósito de tener tiempo para registrarnos, ya que el servicio solo dura 1 hora, entonces se requiere aprovechar al máximo el tiempo. Amén. Bueno, eso. Recuerden también que hoy a las 5 de la tarde volvemos a tener servicio de manera virtual. Puede seguirlo también por nuestra página Iglesia Evangélica Alianza en el centro Cúcuta, y ahí puede también acompañarnos en el servicio virtual. El martes 7 de la noche volvemos a tener otro servicio virtual también a través de la página, y el día jueves de igual manera 7 de la noche por la página de la iglesia. Muy bien, ya para terminar, hermanos, quiero invitarles a que oremos por algunos hermanos que han pedido oración, y vamos a seguir orando por Jennifer Lorena Sepúlveda. En el servicio de hace unas horas antes estábamos orando por estas personas, y quiero de nuevo que insistamos en ello. Entonces voy a pedirle el favor a la hermana Yerly, esté orando hoy por Jennifer Lorena Sepúlveda. También seguimos orando por la hermana Karina Bautista, hermana Diana Delgado, tenga usted la bondad. También vamos a orar por la hermana Marirosa Carvajal. Ella está hospitalizada por COVID en Ecuador, es miembro también de nuestra iglesia Alianza acá en Colombia, pero ahora pues se encuentra delicada de salud donde reside actualmente. Vamos a orar por ella. Le voy a pedir el favor a la hermana Jen Pavón que ore por Marirosa Carvajal. Seguimos orando también por Jaime Bonilla, vamos a orar por él, y esta petición quiero colocarla a nuestra hermana María de los Ángeles. Seguimos orando también por Dylan Santiago Ramírez. Él es un niño, está pocos días de nacido, pero ya ha sido sometido a cirugías y cosas, y los padres están pues sufriendo porque no han podido disfrutar de su hijo en casa como se esperaba, como se quería. Entonces sigamos respaldando a esta familia, orando por el niño Dylan Santiago Ramírez. Hermano Alfredo va a estar recordando a este niño. También oramos por Mateo Dueñas, un joven que en este momento está luchando también contra el cáncer. En este momento está en Bucaramanga, está hospitalizado, entonces vamos a encomendarlo en las manos de Dios. Hermano Fernando López, tenga la bondad. Seguimos orando por Ever Gómez también, que es un hermano que tuvo un
accidente cardiovascular el 6 de abril de este año y viene en proceso de recuperación, de restauración. Entonces seguimos orando también por él para que el Señor lo siga fortaleciendo en su salud. Hermana Olga María López, tenga la bondad. Oramos también por la hermana Dayana Delgado. Bueno, hace un momento escribía que ya, ustedes saben que estas enfermedades de ahora tienen muchos altibajos en el estado físico, ¿no? Unos días en un momento están bien, luego decaen y ahí, entonces ella pide oración, que sigamos respaldándola. Por favor, hermana Sonia Botello, hoy va a estar recordando a Dayana Delgado. Oramos también por Marta García, señor Andrés Acosta. Oramos también por Laura Cecilia Rosas, hermana Elda Flechas, tenga la bondad usted y lleva en oración a Laura Cecilia Rosas. Oramos también por Mercedes Martínez, hermano Jermis Enríquez, ora por Mercedes Martínez. Y nuestra hermana Judith Caballero pide oración por el doctor Miguel Ángel Duarte, que también se encuentra afectado en estos días. Entonces vamos a estar intercediendo por este doctor también, que el Señor sea ayudándole en su necesidad. Y esta petición, hermana Blanca Contreras, tenga usted la bondad de llevarla en oración. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar delante de ti, Señor, por permitirnos, oh Dios, clamar y saber que tú oyes nuestra oración y que tú respondes, Señor, también nuestra oración. En este momento, Señor, de nuevo estamos intercediendo delante de ti por estas personas ya mencionadas. Son nuestros hermanos, son nuestros familiares, son nuestros amigos, Señor, y clamamos para que tú obres en ellos, para que tú manifiestes tu poder, Señor, a favor de estas personas y pueden ser restaurados, pueden ser levantados, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Así también queremos orar por nuestros hermanos que no han sido mencionados, pero están pasando por dificultades físicas. Pedimos para que tú obres, para que tú te glorifiques, Señor, en ellos. También oramos, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos que por motivos de su edad tampoco han podido congregarse durante estos días. Yo te ruego, Señor, para que la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde a nuestros hermanos, les permite, Señor, ser fortalecidos por tu palabra y tener la confianza y la esperanza, Señor, de que pronto podrán también reunirse con nosotros para honrarte y glorificarte. Señor de los cielos, también queremos orar por aquellos que se encuentran temerosos por la situación que estamos viviendo, para que tú seas también, Señor, dándoles la confianza que necesitan en saber que en ti estamos seguros, Señor. También oramos por los que se encuentran desanimados. Sea tu gracia, Señor, sea tu misericordia con ellos, fortaleciéndoles, levantándoles, Señor, de cualquier desánimo que puedan tener en este momento. Amado Dios, que en ellos esté esa palabra, oh Dios, que nos levanta, que nos vivifica, como dice ella, tu palabra nos vivifica. Que nuestros hermanos puedan ir a la palabra y ser exhortados, alentados, vivificados por ella y ver la necesidad de seguir adelante en tus caminos, ya que es posible congregarnos, también de venir al templo para tener comunión con los hermanos. Así sea de manera limitada, pero tener comunión visual, tener conocimiento de cómo están nuestros hermanos. A ti clamamos y te damos gracias, Señor, por escucharnos y por responder cada una de nuestras peticiones según tu voluntad. Ahora que mis hermanos se retiren a sus casas, te ruego que tú los lleves, Señor, bajo tu paz y protección. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Bendiciones.